bueno, una persona que se la encontraba delirando, por ejemplo, o con alucinaciones, se la interpretaba, se la entendía como alguien poseído, ¿no? Porque cada época piensa las cuestiones que ocurren en esa época con los conceptos de la época y con las teorías de la época. En ese momento, lo que había era el conocimiento de la fe católica. Entonces, desde ese lugar era que se explicaban las situaciones. Por lo tanto, lo que hoy entendemos como un loco, por ejemplo, era entendido como un poseído. Pero bueno, en sí la psicopatología como disciplina surge en el campo médico, en el campo psiquiátrico. Este, Nosotros ya habíamos charlado de que psique, calma, psique es alma, patos, vamos a ir desmenuzando la palabra psicopatología. Psique, calma, patos es padecimiento, pasión en el sentido de el padecimiento, ¿sí? Experiencia de dolor, experiencia de sufrimiento, quiere decir patos. Filología es el estudio o el discernimiento. O sea que ese padecimiento del alma se convierte en logos cuando se articula con un saber. O sea que la psicopatología fue un saber acerca de este padecimiento del alma, de la psique. Este saber, quiero decir, que estuvo también articulado con un modo de intervención, ¿sí? Porque la psicopatología no era solo una teoría, sino que también se articuló con un saber hacer que tenía que ver con la clínica, ¿no? Entonces, este saber teórico fue psicopatología, tuvo su correlato, ¿sí? En un saber hacer que es el campo de la clínica. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, la psicopatología nace en el campo de la medicina, siendo una teoría y una clínica acerca del padecimiento del alma. Entonces, pensamos primero en el campo de la en el campo de la medicina y después ya directamente el campo de la patología. Eh, Dentro de la psiquiatría, la patología data del siglo XX, pero surge con un modelo, digamos, de que lo patológico es lo que se desvía de la norma. Ese es el modelo. ¿Por qué? Porque en aquel momento, cuando surge la psiquiatría, cuando surge la patología médica, lo que era considerado patológico era lo que se desviaba. En aquel momento se hablaba de normal y patológico, y lo patológico era lo que se desviaba de la norma. Esa también es una marca que está en la historia de la psicopatología, ¿no? Porque hoy pensar en lo normal y lo patológico nos pone en una encrucijada. Hoy no podemos decir, esta persona es anormal. Hoy no lo pensamos en esos términos, pero cuando comienza a hablarse de psicopatología, lo patológico era considerado tal en función a la distancia que tenía con la norma. Esto imprime esta cuestión de la desviación,
que hoy por hoy está totalmente cuestionado, por supuesto, ¿no? En la historia de la psicopatología hay algunos momentos que son importantes para situar. Este, aparece en 1793 un médico llamado Philippe Pinel. Philippe Pinel es un hombre de la Revolución Francesa, a quien se le adjudica y se le reconoce una gran importancia por lo que se consideró un gesto humanitario muy grande en el campo psiquiátrico, ¿no? Él rompe las cadenas de los locos, van a decir en algún momento, ¿no? Porque es a partir de Philippe Pinel que, que la locura, que el enfermo mental, empieza a ser pensado como un enfermo. O sea, es Philippe Pinel el que pone la locura en el campo médico, porque antes de esto había estado lo de la posesión demoníaca, el loco como un marginal que caía en la misma bolsa de los delincuentes, ¿no? No era un enfermo el loco, no era considerado un enfermo, era considerado un distinto, un anormal, un marginal, ¿m? Un poseído, eh, distintas cosas en distintas épocas, pero no un enfermo. Es Philippe Pinel, entonces, y ahí está su importancia, el que inicia un movimiento fundamental para separar al enfermo mental, al loco, en ese momento, al loco, de ese conjunto indiferenciado de marginales. Entonces, radica ahí la cuestión importante de, y claro, porque si uno piensa que el enfermo mental es un enfermo, entonces con lo que se tiene que responder a eso es con un abordaje sanitario, de salud. En cambio, si uno lo piensa como un delincuente, responde con, claro, ¿no? Con la justicia. Con un castigo, con la justicia, con una penalidad, ¿no? Si uno lo considera un poseído, bueno, no sé cómo se respondería, ¿no? Pero seguramente la eliminación. Fíjense qué distinta consecuencia tiene considerar al loco como un enfermo. ¿Mm? Entonces, es ahí que se empieza a pensar en una institución específica para los enfermos mentales. ¿Mm? Es a partir de Philippe Pinel. Y esa institución específica para los enfermos mentales, ¿sí? Como respuesta terapéutica, aparece la institución, ¿no? Y esa institución sería el manicomio. A nosotros hoy nos parece horrible, pero en ese momento fue revolucionario. En ese momento que hubiera una respuesta terapéutica, ¿sí? De alguna índole, digamos, pero terapéutica, para el loco, y una institución específica, fue un hito muy importante, ¿no? Entonces, este asilo psiquiátrico, esta institución específica, nos ubica entonces con el médico alienista en la institución psiquiátrica tratando al alienado. En esa época al loco se le llamó alienado y al médico que lo trataba, el médico alienista. ¿Sí? Bueno, es después ya en la segunda mitad del siglo XIX cuando la clínica de las enfermedades mentales comienza a pensarse con una semiología específica. Se empiezan a describir mejor los signos, los síntomas. Estamos segunda mitad del siglo XIX. Es la época en la cual lo psiquiátrico se piensa bien
más en especificidad, pero haciendo paralelo con lo físico, ¿no? Entonces acá, bueno, de la misma manera que en el plano biológico, físico, se estudiaba la semiología de las enfermedades, los síntomas, se clasificaba todo esto desde lo más físico, pasaba lo mismo con lo mental. ¿Sí? Se empezó a clasificar los síntomas, los signos. ¿Sí? Bien, no nos olvidemos que esta segunda mitad del siglo XIX es también la época en la que surge el psicoanálisis. ¿Sí? Todavía era neurólogo, comienza sus trabajos en un campo bastante biologicista, ¿sí? Solo que después despega de ahí, ¿no? Ahí es donde nosotros ubicamos esta ruptura, ¿no? que produce el psicoanálisis en todo este, por lo menos empiezan a pensar Freud las enfermedades mentales desde otro lugar, pero sí, es esta época en donde la psiquiatría tiene su fuerza, digamos, ¿no? Eh, a ver, hay, acá noté esto que, claro, que no quiero dejarlo pasar. Eh, es el psicoanálisis también eh, el que pone en jaque esta dicotomía tan grande entre lo normal y lo patológico. Eh, dicotomía que eh, acá podemos pensar en un libro de Freud que se llama La psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Entonces él habla de cómo en la cotidianeidad de una persona sana, de una persona que no tiene una perturbación profunda, hay un montón de sintomatología, hay un montón de cuestiones que podrían verse como patológicas, ¿no? Así se llama, psicopatología de la vida cotidiana. Y bueno, y se ponen cuestiones. Eh, lo que nos va, ya casi comienzo a hacer la digresión de lo que nos enseña el psicoanálisis, lo que sí nos va a marcar como una cuestión tiene una diferencia importante el psicoanálisis, es que no todos, no todas los cuadros clínicos eh, son igualmente complejos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y es acá a donde yo quería hacer hincapié, ¿no? Si bien nosotros no hablamos de normal y patológico, porque eso sería hablar de una norma, sí hablamos de mayor, menor perturbación, hablamos de cuadros clínicos mejor, estructuras más, estructuras más equilibradas, que funcionan con un predominio más neurótico, y estructuras que no, están más perturbadas y que tienen menos plasticidad y que son más complejas. Eh, básicamente, la diferencia importante está entre la neurosis y la psicosis. Y es acá a donde vamos entonces a comenzar la cuestión de los cuadros clínicos. Hasta aquí, ¿se entendió? Toda esta introducción de cuál sería el campo psicoanalítico, psiquiátrico. Otra cosa quiero decir, eh, cuando empezamos recién la charla, yo les marcaba que el hecho de que la psicopatología haya nacido en el campo médico, el campo de la psiquiatría, marca, marca una cuestión, ¿no? De la cual después es difícil despegar, pero se despega.
el discurso médico es bastante diferente al discurso psicoanalítico, ¿no? El discurso médico es un discurso de saber cerrado, hegemónico, que ubica una verdad bastante certera, ¿no? El discurso psicoanalítico realmente no tiene que ver con eso. Es un discurso que, a pesar de que uno pudiera pensar estructuras, ¿no? Siempre tiene que hacer lugar a la diferencia del caso a caso. Es un discurso que no supone una verdad absoluta en ningún lugar. Básicamente creo que esa es la principal diferencia. Bueno. Profe, ¿y eso puede ser interpretado porque cada uno es un mundo diferente al otro? Claro, claro, y porque vieron que cuando uno va al médico en general, todo lo que el médico dispone a hacer está protocolizado, ¿no? Si uno tiene tal cosa en tal grado, se hace tal cosa porque está protocolizado, es así, ¿no? Bueno, en psicoanálisis no hay nada que uno pudiera generalizar, ¿no? No, hasta a mí me cuesta hoy en día, yo tengo que hablarles a ustedes de estructuras, de las tres estructuras, así, neurosis, psicosis, perversión, porque es a modo de entenderlo en términos teóricos, pero la verdad es que muchas veces se presentan situaciones que no son tan puras. Muchas veces se presentan casos que uno dice, uy, bueno, esto podría ser una neurosis muy, muy grave, pero también podría ser una psicosis bien anudadita, que no está desarmada. O sea, o también puede presentarse alguna vez un cuadro clínico muy desorganizado, pero que después pareciera que se organiza bastante bien. Hay autores que dicen, bueno, funcionó psicóticamente en un momento de la vida, por ejemplo, ¿no? A esto me refiero cuando digo que nosotros tenemos que ver cada sujeto. Lo que pasa es que para entender, ¿no? Uno tiene que plantear las estructuras con sus características. Y después, bueno, sí, se ve en la clínica, ¿no? Pero yo para enseñarle las estructuras le tengo que enseñar con determinadas características. Después ahí vemos. Entonces, ¿ustedes recuerdan cuando hablábamos en las primeras clases de cómo se forma el aparato psíquico, de la represión, de la madre, del padre? ¿Se acuerdan? Que cómo se formaba el aparato psíquico, ¿se acuerdan? El complejo de Edipo, ¿no? ¿Se acuerdan del complejo de Edipo? Que el niñito, el bebé recién nacido, se fusiona con la mamá, se hace una simbiosis, y después debería intervenir la ley paterna, instalando la ley de prohibición del incesto. Ahí se produce una represión que opera, una prohibición que opera hacia la madre y hacia el hijo. Hacia la madre porque le prohíbe satisfacerse con su hijo y al hijo porque le prohíbe satisfacerse con la madre. Ahí opera la primera ley y se reprime. La cuestión es que el niño, llegado a los 5 años aproximadamente, tiene que salir del complejo de Edipo y se reprime eso. Se reprime y queda en el inconsciente, ¿no? Los elementos reprimidos están en el inconsciente.
todo lo que está en el inconsciente está vivo. Entonces, pugna por salir todo el tiempo. Todos los elementos que están en el inconsciente no están quietos, son dinámicos. Ejercen una fuerza para intentar acceder a la conciencia. Desde el sistema preconsciente-consciente se ejerce una fuerza contraria para mantenerlos, a estos elementos reprimidos, alejados de la conciencia. Porque por algo, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? No tengo pizarrón. Por algo están ocultos, entre comillas, digamos. La represión está porque es necesaria. ¿Qué se reprime? Se reprime todo aquello que pudiera causar mucho terror, mucha angustia, mucha vergüenza, demasiado asco. O sea, todo lo que perturbaría la conciencia se reprime. Pero de ambos lados, tanto del inconsciente hay fuerza de estos elementos para pasar a la conciencia, como de la conciencia hay fuerza para mantenerlos alejados. Por eso decimos que el aparato psíquico es dinámico, es un sistema de fuerzas. Como los imanes, ¿no? ¿Cómo? Como los imanes. Tal cual. Lo reprimido siempre intenta salir. Esto es el funcionamiento neurótico. Este aparato psíquico de conflicto es el aparato psíquico en la neurosis. ¿Mm? El aparato psíquico en la neurosis funciona así, con represión, y lo que está reprimido trata de salir, y la defensa, que la produce el sistema preconsciente-consciente, trata de alejarlo, mantenerlo alejado. Por eso decimos, hay conflicto entre consciente e inconsciente. Valeria, no entiendo, que me decís que no escuchás o que no entendés. No entiende porque tiene todo desactivado, profe. Bueno, ¿quieren que yo me vaya de la imagen? A ver. No, yo la escucho bien, ¿eh? O Yo sea, también. ese problema de ella. Ah. No escucho. No sé. Debe ser el micrófono de Yo ella. también escucho bien, profe. Apagué la cámara para escucharlo un poquito mejor. ¿Le puede avisar a alguien, a la compañera? A ver, yo acá le pongo. Igual, profe, alguien está grabando, lo puede volver a retomar. ¿Alguien está grabando? Sí, la escuela aparece. Ah, bueno. Bueno, bien. Bueno. Claro, Maxi me dijo que iba a grabarse. Bueno. Entonces. Antes que siga, profesora. Sí. ¿Tiene todo lo que estuvo hablando, tiene algo que ver con el tema de conciencia laxa o es totalmente diferente a esto? Puede tener que ver, ¿a quién le llamás o de dónde lo leíste, Agustina? Bueno, ¿Qué llamás pasa que estudiando un poco de derecho canónico, por allí saltó el tema de conciencia laxa y es algo que uno cree que está haciendo bien, pero está mal. Y inconscientemente acepta, ¿no es cierto?, como algo bueno, pero está mal. No sé si está bien. No sé si tendrá que ver con esto, porque me parece que vos estás hablando como de hacerse trampa a uno mismo.
¿o no? Por allí sería medio como queriendo, dentro de la fe, ¿no siento? Como queriendo justificar algo con otras cosas, pero que está mal. Ahí a mí me parece que estamos hablando todo dentro del campo de la conciencia. Claro, por eso. Ahí no está el inconsciente, porque el inconsciente, verdaderamente, cuando aparece algo del inconsciente, nosotros no sabemos. Lo inconsciente es realmente inconsciente. No es que uno se hace la trampita. La trampita te la haces cuando tenés algo consciente. Pero cuando es inconsciente, no hay conocimiento de eso, ¿no? Lo inconsciente, cuando logra burlar la barrera de la represión y realmente aparecer de nuevo en la conciencia, se aparece en forma de síntomas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Si una persona puede tener un síntoma obsesivo o una compulsión, por ejemplo, y no sabe por qué la tiene, porque está totalmente desconectado ese síntoma de la causa inconsciente que lo produce. No se entiende, no se liga, no se entiende, aparece como algo que de golpe apareció sin ningún sentido aparente, ¿no? O cuando alguien tiene una fobia, ¿no? Si alguien tiene una fobia a las cucarachas, no encuentra ninguna conexión a priori con nada que venga del otro lado, ¿no? Es todo un trabajo. No es que hay un saber consciente del que uno se hace el sonso. Entonces, esto que estamos conversando acá es el típico funcionamiento neurótico, en donde los dos sistemas, el inconsciente y el consciente, están separados entre sí por la barrera de la represión. Los elementos que están reprimidos intentan salir a la conciencia y la defensa está en el sistema preconsciente-consciente, intenta mantenerlos alejados. ¿Sí? Ahora, Freud nos va a decir, pero siempre logran de alguna manera retornar disfrazados estos elementos, o en forma de síntoma, o de sueño, o de actos fallidos, o de chistes. Pero a lo que a nosotros hoy nos incumbe es el tema de los síntomas, ¿no? En la neurosis nos aparecen síntomas que son retorno de lo reprimido, ¿sí? Porque el mecanismo de defensa por excelencia que hay en las neurosis es el mecanismo de represión. Pero que como todas las defensas, en algunos lugarcitos falla. Ahí, en esos lugarcitos donde falla la represión, se filtra algo reprimido que se aparece disfrazado, nos aparece un síntoma. Por eso es que la forma de desarticular los síntomas neuróticos es encontrar la conexión asociativa que hay con el elemento reprimido. Porque cuando uno hace el caminito hacia atrás, encuentra la causa del síntoma. Entonces, cuando eso se elabora, el síntoma solito se cae. Traducción. Yo aparece un síntoma, ¿no? Neurótico. A ver, alguien que me dé un síntoma neurótico. Ya no sé más cuál poner. ¿Un tic nervioso puede ser o no? Bueno, después vamos con eso. Pero ¿Y el carácter, profe? el carácter no sería un síntoma, algo más recortado. Por ejemplo, miedo a rendir. Miedo, fobia. ¿Ataques de pánico? No, tampoco. Ataque de pánico. Ataque de pánico, por ejemplo. Viene alguien con ese síntoma, ¿no? Entonces, no le sirve para nada. Ansiedad, sí.
sí, claro. Pero vamos más recortadamente, por ejemplo, ansiedad, bueno, puede ser generalizada o puede ser ansiedad circunscrita a una situación. Me da ansiedad, qué sé yo, la altura. Me da temor, ansiedad, me da ansiedad, qué sé yo, el tipo de trabajo que estoy haciendo. Bueno, entonces, ahí al paciente no le sirve para nada que uno le diga, no, pero si tenés que rendir, si no pasa nada, no le sirve, porque el paciente o la persona puede entender perfectamente las razones que uno le dé, pero no es eso, ¿no? El síntoma siempre es una formación negociada entre los dos sistemas. Hay algo ahí en el síntoma que no termina de decirse. O sea, el miedo a rendir no es solo el miedo a rendir. El ataque de pánico tiene otro sentido también. El miedo a la cucaracha no es la cucaracha. Entonces, cuando uno llega por asociaciones al elemento reprimido, quizás se encuentra con algo que no es. O sea, puede ser cualquier cosa que haya estado reprimida, no tiene que ser necesariamente tan parecido al síntoma, ¿eh? Quiero decir, a lo mejor uno no se encuentra con que el miedo a rendir tiene que ver con algo de exámenes. Seguro que no. Es otra cosa que ha sido reprimida. Por su enorme carga ha sido reprimida. Entonces, cuando uno destraba eso, se cae solito el síntoma. ¿Sí? Esa es la forma en la que opera el síntoma en la neurosis. Pero la neurosis es una estructura que es lo que yo siempre digo, lo mejor que nos puede pasar es estar estructurados al modo neurótico. Porque la neurosis es una estructura que implica una alteración muy moderada de la personalidad, aunque puede haber momentos de agravamiento de la neurosis, o puede haber algunas neurosis más graves que otras, pero de todas maneras es una estructura que tiene mucha plasticidad, generalmente hay recursos psíquicos que ayudan a la hora de poder mejorar. El neurótico no tiene el juicio de realidad alterado, digamos, su yo funciona bien, tiene sus funciones conservadas, transitó por su complejo de Edipo tal cual lo conocemos. La emoción, digamos, el afecto le llamamos nosotros, que suele acompañar muchas veces la vida del neurótico es la angustia, pero una angustia que permite ser trabajada, una angustia que permite ser moderada, una angustia que muchas veces sirve para abandonar un lugar de malestar y pasar a otro, ¿no? Una angustia que nos mueve a veces, ¿no? Nos hace salir de lugares. Otras cuestiones, a ver dónde me las anoté, que les quería decir. Básicamente de la neurosis. Profe, yo lo voy a hacer de secre y voy a leer algunos comentarios. ¿Quiere? Dale. Bueno, Emilce Robledo, por ejemplo, pregunta, síntoma de síncope, tener miedo a la sangre y con actividad trabajada, ¿le pasa ese síntoma? ¿Cómo? ¿Síntoma? Síntoma de síncope, tener miedo a la sangre y con actividad trabajada, ¿le pasa ese síntoma?
No sé qué habrá querido decir. Emilce, Sí, vos te referías, ¿dónde está Emilce? acá Vos te estoy, pero no. Emilce, te referías al síncope, al desmayo, al síncope vasovagal. Claro, sí, ese, que yo le digo síncope. Por ejemplo, muchas veces pasa en algún niño que en el jardín, por ejemplo, descubrí eso, que viene la mamá y dice, ay, no puede ver sangre porque se descompone, son minutos, segundos que se desvanece. Entonces, habíamos hablado una vez cómo tener algunas técnicas de apoyar sobre un lugar y estar paradito y hacer cuclillas, así bajarse el cuerpo para que no se desvanece, no se caiga. Y automáticamente la sangre vuelve a la cabeza y se normaliza la situación. Sí, bueno, en general eso tiene que ver con que les baja mucho la presión a alguien. De Claro, golpe. Sí, pero ve la sangre. bueno, a algunos les pasa por ver sangre. ¿A eso te referís? Sí, sí, especialmente a eso. Seguro que tiene que ver con alguna cuestión emocional. Lo que pasa es que, como siempre decimos, no se puede generalizar, pero seguro que sí, y más en un niño, seguro que sí. Hay que ver qué se asocia, ¿no? En ese caso con la sangre, o qué lo asustó mucho. Qué lo asustó mucho. A ver, Pero eso se puede trabajar después, se lo puede ir. por supuesto que sí. Bueno, hay eh, dos modos de funcionar del aparato psíquico. El modo de funcionar que nosotros llamamos proceso secundario es el modo de funcionar de, de los cuadros neuróticos, ¿no? Donde hay un predominio del pensamiento, hay un predominio del yo, ¿sí? Hay una inscripción de la ley, ¿sí? Hay un conocimiento de la ley y una inscripción de la ley. Y cuando digo la ley, uno podría referirse tanto a la ley del padre, del complejo de Edipo, como a toda instancia de legalidad posterior, ¿no? Eso no pasa en la psicosis, no pasa, porque no hay registro de la ley. Eh, la neurosis es una estructura que está determinada por el modo en que se resolvió el complejo de Edipo. Entonces, se pasa el complejo de Edipo al modo neurótico y ahí puede, digamos, estructurarse alguien como una neurosis de angustia, como una neurosis obsesiva, como una neurosis histérica. Son esos tres tipos de neurosis, ¿no? Neurosis de angustia, neurosis obsesiva y neurosis histérica o histeria de conversión también se llama. Son las tres modalidades. Para este tipo de cuadros es que mayormente sirve el psicoanálisis, ¿no? No es que no se pueda trabajar con una persona psicótica, pero para el psicótico, por ejemplo, el lenguaje tiene toda otra connotación, ¿no? Una persona psicótica no puede hacer asociaciones libres, por ejemplo, que es el método que nosotros tenemos para trabajar, la asociación libre. El conflicto que se da en la neurosis es entre el consciente y la conciencia, preconsciente, inconsciente y preconsciente consciente, ¿sí? Los dos polos que entran en conflicto son el inconsciente y el preconsciente consciente. Son dos sistemas, ¿sí? Se le gana terreno
a lo inconsciente y así se va liberando de síntomas a la persona. Ese sería el objetivo de un análisis, ¿no? Hacer consciente la mayor cantidad de cosas inconscientes que se pueda, porque entonces así se va liberando síntomas, porque habíamos visto que los síntomas son el retorno de los reprimidos, ¿se acuerdan? Entonces, si no hay tanto reprimido, si uno gana terreno al inconsciente, aflojan síntomas. ¿Esto se entiende? Bueno, yo hoy no me quiero meter con psicosis, porque si no es mucho. A ver. ¿Qué puedo agregar? Yo les subí ahí al campus 2 artículos. Uno se llama Estructuras psicopatológicas. Esa es una fichita que se da en la UBA, que es de varios autores, donde tiene muy esquemáticamente descrito y explicado qué es la neurosis, y tiene 3, o sea, no le den mucha bolilla a cuando habla de neuropsicosis de defensa, todo eso no le den bolilla, pero sí neurosis obsesiva, neurosis de angustia o neurosis fóbica, histeria de conversión. Profe, disculpe, eso le iba a preguntar. Si volvemos a hablar de los síntomas, por ejemplo, en los niños pequeñitos, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que uno puede ver? Porque en el adulto, bueno, si uno los va haciendo, aflorando a través de chistes, deseos reprimidos, pero en los niños, ¿qué es lo más frecuente? En los niños hay muchos síntomas diversos, y en las distintas épocas también es como que va habiendo distintas sintomatologías. Bueno, las que son maestras de jardín de infantes deben saber un montón de eso. Hay síntomas que tienen que ver con la enuresis, la encopresis. Hay chicos que no pueden, que se les nota una gran dificultad para registrar los límites. Hay chicos que tienen muchas compulsiones. Hay chicos que tienen fobias, pero las fobias infantiles, en general, hay que ver qué tipo de fobia, pero en general son normales. Hay chicos que tienen como un desarrollo más lento, que eso podría no considerarse síntomas. Por eso digo, hay que ver cada caso, y sobre todo con los chicos, porque en los chicos todos los diagnósticos, viste, hay que escribirlos con lápiz, digo yo, ¿no? En un chico todo es reversible, hay que ser muy cuidadoso con diagnosticar, ¿no? En general, tienen casi siempre que ver directamente con cuestiones de los padres. Directamente. Por eso es que en general las terapias de niños, por lo menos desde el psicoanálisis, son terapias que tienen mucho tiempo, digamos, con los papás. Porque es verdad que en algunos casos el síntoma ya es del niño, aunque sea niño. Lacan decía, el niño es el síntoma de los padres. Pero es cierto que hay algunos casos en donde ya, aunque tenga que ver con sus papás, el síntoma se ha hecho del niño, ¿no? Pero se trabaja con ambos. Y ese contexto familiar hace que esos síntomas afloren mucho antes en la vida de ese niño y que no sigan reprimidos hasta la adultez, por ejemplo. Claro, sí, porque
que esto que yo hablaba hoy es el funcionamiento en el adulto o en el adolescente adulto, ¿no? En los niños es distinto. Los niños, por empezar, los niños hasta los 5, 6 años, por ahí, no tienen su estructura definida. No terminaron de construir su aparato, claro, ¿no? Incluso... Ni siquiera el entramado neuronal, ¿verdad? Eso desde ya. Incluso hay un retoque del complejo de Edipo como una revivencia y un reajuste que se da en la adolescencia. Entonces, fíjense hasta dónde todo lo que sea síntoma en los niños es muy, muy, hay que leerlo en relación con sus padres, con la posibilidad de ser contenido en su angustia. Winnicott, Necesitamos muchos psicopedagogos. claro, ¿ustedes leyeron en alguna materia a Winnicott, las maestras de preelemental? A Winnicott. Que Winnicott decía que una madre suficientemente buena es aquella madre que puede recibir las ansiedades y las angustias de su hijo, procesarlas y devolverlas procesadas. Esto, ¿no? Que es un trabajo muy difícil y que no es volitivo, no alcanza a contener la voluntad. Si la mamá no tiene los recursos psíquicos, o porque no los tiene en su estructura, o porque está atravesando un momento de duelo, o porque está atravesando un momento de una enfermedad grave, lo que fuera, que la pone en imposibilidad de hacer eso, entonces ese niño va a tener un exceso de energía, de ansiedad, de angustia, llamémoslo de diferentes maneras, se entiende igual, que no puede procesar, un excedente que no puede metabolizar, y que es la función materna la que debería ayudar a metabolizar, metabolizando ella y dando. Como la pajarita que le mastica la comida y se la da al pichón, bueno, así, pero con lo emocional. Eso sería la función de la madre suficientemente buena, como llama Winnicott, a la madre que cumple bien su función. Qué hermoso tema, profe, nos dejó ahí heladas a todas. Es hermoso este tema, es hermoso este tema. Y el tema de psicosis es también apasionante. Como la clase que viene cuando veamos psicosis, vamos a ver cómo, no sé, a mí me parece, los psicóticos sufren mucho en realidad, pero es muy atrapante intentar entender algo de ese funcionamiento. Y digo, sufren mucho los psicóticos teniendo en cuenta sobre todo de que históricamente la historia de los locos fue muy cruel, se ha aplicado todo tipo de tratamiento, primero, antes de que se los considerara enfermos, se ha aplicado todo tipo de torturas, digamos, ¿no? Pero cuando se los empezó a considerar enfermos, incluso también fueron objetos de tratamientos muy cruentos, y lo siguen siendo. Y los psicóticos, la verdad es que sufren un montón. La angustia del psicótico es una angustia de otra calidad, es desestructurante, es lo que Freud llama angustia automática. No es una angustia como la del neurótico que puede ser trabajada y que a veces sirve tipo patada en el traste. Al neurótico la angustia a veces le patea al traste para que se salga de un lugar y haga otra cosa. En el psicótico no. ¿El psicótico es consciente, profe, de lo que le está pasando y no puede salir? No es consciente de lo que le pasa.
y es una angustia que derrumba y que no puede asirse, atarse a nada, ¿no? Es una estructura muy complicada, con muy pocos recursos, ¿sí? Que a lo sumo se puede esperar con suerte estabilizaciones, pero no que una persona neurótica deje de serlo, digamos, psicótica deje de serlo, ¿sí? Se puede, y también acá hay casos y casos. Hay personas psicóticas que tienen más recursos, entonces se puede estabilizar más fácilmente la estructura, incluso pueden tener una vida hasta autosustentarse y todo, y hay otras personas que no. Todo esto está muy debatido, aparte por esto vieron de que bueno, el psiquiátrico como institución monovalente no va a existir más, no existe, ya se está dejando de haber psiquiátricos, ¿no? Porque la internación era un recurso que se usó mucho tiempo para dejar a los psicóticos metidos en un lugar y chau, olvidarse de ellos, ¿no? Nosotros no sabemos qué vamos a hacer con Flavia, por eso, profe. ¿Para dónde la vamos a llevar? No, no me hagan eso. No importa, Flavia, ahora con la ley de salud mental no va a haber más internaciones prolongadas. Me gusta, voy con todas las leyes, voy. Profe, le vamos a contar algo. Nosotros con Flavia en un momento de la clase nos empezamos a tentar, pero es la primera vez que nos vemos desde las vacaciones. Nos mandamos mensajitos, pero es la primera vez que nos volvemos a ver, así que parecemos como el primer día de clase o una, así. Tal cual. El reencuentro fue acá. ¿Cómo ustedes allá en Chaco con la pandemia? ¿Cómo está la situación? Compleja. Sí, últimamente no está tan expuesto el tema de casos, números, muertes. Ya no se hace tanto público esa temática, pero sabemos de gente que hay por todos lados, muchísima gente aislada en estos momentos, familias enteras que siguen y siguen. Tampoco se da a conocer mucho el tema de las camas en terapia, son temas de los que ya no se habla tanto, pero uno en el día a día va sabiendo que hay un montón de contagios. O sea, no se publican más los casos. Sí, dan un parte diario, pero ya no circula tanto en los medios de comunicación eso que antes se hacía de todos los números, tantos casos, tantos muertos, tantos, ya no circula tanto en redes sociales o en medios, eso, entonces como que uno arrancó la vida normal, entre comillas, y sin embargo, en paralelo, sigue la enfermedad, sigue el virus. Y hay gente ya, bastante gente vacunada, el tema de la vacunación, ¿cómo está? ¿Alguno de ustedes está vacunado? Mire, tema vacuna, por ejemplo, hoy esta mañana mi señora le acompañó a su mamá a vacunarse, ella tiene 85 años, porque esta semana arrancó con la gente de esa edad. Le pusieron la AstraZeneca, pero un desorden, una organización impresionantemente total, nadie sabía nada, casi se regresa porque se suponía que vieron que no le encontraban en la lista, hasta que apareció por allá una doctora que le llamó aparte porque le vio ya nerviosa a mi suegra y ella, como buena gallega, ya estaba tirando por todos lados chispas. Entonces la atendió y bueno, encontró el nombre de ella en la lista y bueno, ella mostraba su documento, yo me tengo que vacunar porque la ley dice tal cosa, yo tengo 85, a mí no me importa la lista que están fraguando ustedes, bla, bla, bla. El asunto que concluyendo, con ella fueron más o menos 10 personas las que vacunaron.
Ella tenía Nada. turno incluso para las 9:05, y sí, nada. Ahora, había cerca de 2.000 policías, que era para supuestamente frenar la avalancha de gente que iba a haber, pero nadie iba. No están informando, eso es cierto lo que dicen las compañeras, no están informando nada de nada. Yo vivo en el complejo Malvinas, así que acá el domingo hubo... ¿Cómo? Los docentes. Los docentes creo que arrancan ahora, ¿eh? Yo estuve hablando con Dani y me dijo que creo que arrancan esta semana o la otra más tardar. Ahora, usted ve en las instituciones medio por ahí privadas, por ejemplo, el INSEP tiene más del 50% de su gente vacunada y nadie dice nada. Recién apareció por ahí una, dijo, yo me estoy poniendo la segunda, a la pucha, y se está armando lío, pero nadie dice nada porque tiene miedo ya de represalias. Es así. Yo ya caré viejo, puedo decir eso, ¿no es cierto? Pero no está. Yo hablaba con Dani, el director de la Mariano, y él me decía, mira, estoy muy preocupado porque no nos llegan, no nos dan artículos, y bueno, hay que hacer otra movida y meterle. Y lo que sí me prohibió participar a mí en la movida, porque no va a ser que yo justo también caiga ahí. Gracias. A vos, gracias. Y los docentes empiezan a vacunarse, se supone, primero los directores y después los maestros, así como dice Agustín, la semana próxima. Pero no tenemos turnos ni nada todavía. Claro, acá teóricamente también, pero yo le preguntaba a mi cuñada, que es maestra de jardín de infantes, profe de educación física en un jardín de infantes de la provincia, y ella dice, no hay todavía disposiciones acá, no sabemos. Pero bueno, sí, no nos queda Y otra. acá estamos de paro también las docentes, bueno, de la escuela pública. No arrancamos todavía. Yo por lo menos es mi segunda semana de paro, por un montón de cuestiones que quedaron pendientes, aumento del salario, así que se juntan muchísimas cosas, así como usted ha hablado hoy que tiene que cumplir con varios lugares de trabajo. Acá también estamos haciendo malabares con un montón de changas, por decirlo así, extras. Perdón, no escuché nada. No sé si se me escuchaba a mí. Sí, la verdad que es paupérrimo todo el tema salarial, las condiciones para la vuelta a las clases. Yo veo que Lore, por ejemplo, pone un montón de su voluntad, de su buena voluntad, su disposición, pero no en todos lados sucede eso para que el regreso sea seguro realmente. Así que vamos con un montón de cosas para adelante y esperando la vacuna, esperando aunque sea un poco de aumento y esperando que por lo menos salga agua en las canillas, profe. Acá está fatal el tema del agua. Tema sueldo de los docentes, una vergüenza. Discúlpeme, puedo decirlo yo porque no soy docente, pero una vergüenza. Tengo mi pariente en Corrientes que ya contentísimo come asado todos los días, por decir algo, ¿no es cierto? Porque a ellos al toque le dieron de básico, de bolsillo, 40.000 pesos. Y está por ahí circulando en las redes el tema de que está esperando Coqui. Es una vergüenza, el 12% aumento, es la única provincia, creo que en el mundo, que tuvo, no sé, en fin, es una vergüenza eso. Sí, La necesitamos el provincia, apoyo de todas las familias. por supuesto. Por supuesto. Sí. Denis. No, Denis, la clase teórica terminó. Les quería comentar solamente que, bueno, después del lunes que viene, la idea sería que ustedes hagan un trabajo escrito, que yo después le voy a subir la consigna, sobre algún cuadro clínico que les haya resultado más interesante, ¿no? Puede ser sobre psicosis, puede ser sobre alguna neurosis, ¿sí? Pero eso lo charlamos el lunes que viene. Vayan pensándolo, y ahí tienen 2 textos que les subí por si tienen tiempo de leer, ¿sí?
A mí me parece que los dos son interesantes. Uno habla de la historia de la psicopatología y el otro habla de los cuadros clínicos. ¿Sí? Bueno, y nos volvemos a encontrar por acá el lunes que viene, ¿les parece? ¿Cómo no, profesora? Muchas gracias. Sí, profe, yo se escucha un eco, pero igual le digo. El 8 es el Día de la Mujer y es asueto. Yo esta mañana, cuando volví a releer lo del grupo, me di cuenta de eso, así que no sé si van a estar las compañeras. ¿Es el Día de la Mujer? Es el Día de la Mujer. Bueno. Igual podemos hacernos un ratito para cerrar. Como en el grupo, en el chat, si pueden conectarse, la mayoría o no. Y si no, buscamos otro día. Yo no tengo problema, buscamos otro día. Si ustedes acuerdan, podemos buscar otro día. Valeria dice, no, respeten el asueto para todos. Bueno, entonces busquemos otro día. Entonces El tema es qué día. El tema es qué día, porque la semana que viene ya vamos a estar a las 10.000 metros de altura con todas las otras materias. ¿Qué día? Ya me fijo yo, a ver, y les tiro una propuesta a ver si ustedes pueden. A ver. Porque no hay Día del Hombre, ¿viste, Flavia? Y sí. A ver. Yo podría el martes, pero a las 8. No sé cómo les queda. Sí, profe. Mientras no tengamos comunicación y después seguimos con psicopedagogía. ¿Ustedes el martes tienen clase? No entiendo, ¿tienen clase de otra materia? A las 9 creo que tenemos psicopedagogía. Bueno, hacemos una clase a las 8 hasta donde lleguemos. ¿Quieren? Correcto, sí. Hacemos así entonces. Sí, profe. Bueno, entonces les mando un beso y nos vemos el martes que viene. Bueno, muchas gracias, besos a todos. Ánimo, arranquemos. Chao.